Buenas noches, iniciamos ahora en la tarde-noche de hoy el programa dedicado a rutas turísticas que vamos a denominar Rutas 2016, para que tenga continuidad ya en el año que asoma a la vuelta de la esquina. Rutas turísticas que, como en otras ocasiones, irán discurriendo por Aragón, evidentemente, por España y también por Europa, por otros países de Europa. En esta ocasión iniciaremos el ciclo que comienza esta noche con precisamente una ruta dedicada a un precioso rincón del sur de Francia, al que vamos a denominar genéricamente País Cátaro, que nuestro contertulio, director, colega y amigo Fernando Sancho conoce también muy bien, porque es buen conocedor del país vecino, de Francia y de en realidad de toda Europa. Pero como digo, nos centraremos en este rincón que, para que lo sitúen, se encuentra en el sudeste de Francia, vecino por tanto con Cataluña y evidentemente con Aragón, y unido histórica, cultural y artísticamente por tantísimas razones, sobre todo históricamente, con nuestras propias raíces como reino, como comunidad y como devenir histórico. Tendremos ocasión de ir viendo bellísimas imágenes que pudimos ir captando a través de un interesantísimo viaje que realizamos a lo largo de 3 días por esta región, el país cátaro, también conocido más genéricamente como Midi, como el mediodía francés, es decir, la región más soleada de Francia, una región que tiene muchas connotaciones, mucha proximidad, muchas reminiscencias y mucha vecindad con España y muy particularmente con Aragón. Supongo, Fernando, que tendrás una percepción similar a la que acabamos de exponer. Bueno, es una región maravillosa, pero es una región que ahora tiene una ventaja adicional para todos los aragoneses, y es su proximidad gracias a la alta velocidad. Esto es uno de los aspectos más importantes que facilitan muchísimo acceder a una zona no solo de naturaleza, sino monumental, sencillamente preciosa y maravillosa, que no solo es de naturaleza, de monumental, que lo es, sino también la propia naturaleza. De hecho, es una de las rutas más preferidas por muchísima gente aficionada al mundo de la moto para hacer en moto, precisamente por las carreteras reviradas y preciosas, donde ves paisajes maravillosos y donde pasas por poblaciones. Un gran referente es Carcassonne. Pero claro, Carcassonne, desde el punto de vista de hacer una ruta que te vas planificando y disfrutando del paisaje, pues en moto o con su autocaravana o como quieras, está bien, pero es un acceso más complicado, porque o vas por la zona de Montpellier, que tienes que llegar pues a Gerona, pasar la frontera de Francia por la parte de Cataluña, o vas por la zona de Pau, el Portalet, Pau, Toulouse, y de Toulouse luego, que también es una zona complicada, porque bueno, de Pau a Toulouse hay autovía, pero el resto pues es un acceso más complicado. Sí, las carreteras secundarias pues son secundarias en todas partes. Entonces, también lo son en el sur de Francia. La alta velocidad es el factor que cambia el viaje es efectivamente la alta velocidad, porque llevado esto al terreno práctico, ustedes pueden subir en Zaragoza al AVE y sin detenerse, sin parar, sí, parando en Barcelona, pero sin necesidad de transbordos, en la combinación de alta velocidad española o de los TGV, los trenes de gran velocidad franceses. Estos trenes Tren Gran Vitesse. Exacto. Estos trenes nos acercan a toda esta región. Bueno, pues desde Barcelona en 1 hora 50 nos situamos en Narbona, por ejemplo, en Narbona. En la puerta ya en Narbona, que es pues una de las grandes referencias de toda esta ciudad, una ciudad preciosa, bañada por el canal de la Robin, una ciudad pequeña, una ciudad del tamaño de Huesca, con sus 50-60.000 habitantes, no más, pero cargadísima de atractivos turísticos. Es, como ellos presumen, la primera fundación romana en la Galia, porque Roma ya establece que este es el punto de conexión más indicado para unir las calzadas del imperio, desde la capital, desde la Roma imperial, republicana todavía antes,
hasta Hispania. Entonces ha de pasar por Narbona y ha de conectar por esta ciudad, que es un poco el eje que va distribuyendo por todo este país cátaro, que está efectivamente pues salpicado de atractivos paisajísticos, evidentemente, y de pueblos, de ciudades, de paisajes, de monasterios, de abadías, de catedrales, de canales y también de cosas más prácticas, de unos restaurantes interesantísimos, con una gastronomía delicadísima como esta gastronomía francesa, en este caso con unas particularidades muy propias del sur de Francia, vinos exquisitos, a unos precios pues asumibles todavía para lo que es el nivel del vino francés, restaurantes, como digo, excepcionales. Esto es un punto de gloria del turismo francés, del que presumen, y con razón, porque son padres de alguna manera de la gastronomía europea durante decenios, y todo esto lo tenemos, como digo, pues muy cerquita, en unos viajes desde Barcelona en 2 horas, desde Zaragoza pues la hora y media más que podemos poner desde el AVE o a través del AVE. Francia verdaderamente es un país sencillamente precioso, ¿no? Tiene, bueno, desde el norte hasta el sur, tiene muchísimas zonas verdaderamente espectaculares, muchísimos, fíjate, hablamos por ejemplo de la zona de la Loire, hablamos de la zona de Normandía o de la zona del norte también, con paisajes y con, bueno, poblaciones sencillamente pues que te quedas, pero yo creo que si hay una población que alguien que no lo haya visto no se la puede ni se la debe perder, y más ahora teniendo la posibilidad de estar tan cerca de ella a través de esta opción que tenemos en Aragón, y tenemos concretamente en Zaragoza, los zaragozanos, es Carcassonne, ¿no? Porque estamos hablando de una de las ciudades que posiblemente, bueno, pues no tengan parangón. No podemos decir un referente, hay que verla porque es algo que resulta absolutamente fascinante, fuera de lo normal, su conservación, sus murallas, bueno, es que es realmente, yo creo que hablábamos que aquí en España pues hay ciudades amuralladas de tipo medieval, bueno, tenemos Morella, tenemos otras poblaciones. Tenemos Ávila. Tenemos Ávila, correcto. Y ellos presumen de vencer un poco en la dimensión al perímetro amurallado de Ávila, aunque hacen una pequeña trampa que consiste en contar el doble juego de muralla que tiene la ciudad de Carcassonne. Por tanto, efectivamente, es una marca casi imbatible, es la ciudad amurallada más grande de Europa, posiblemente del mundo, bueno, si descontamos la muralla china, que es otra cuestión, pero en cualquier caso, la ciudad amurallada más grande de Europa, son varios kilómetros, con un doble juego de muralla, sobre un castro romano, sobre una fundación romana de 2500 años de historia, y que ha llegado a nuestros días en un estado de conservación extraordinario, porque la administración francesa ha sido muy cuidadosa, efectivamente, en la restauración y en la puesta en valor de todo este riquísimo patrimonio que ha sufrido grandísimos avatares a lo largo de tantos siglos de guerras, de conflictos, de destrucciones, de conflictos en los que Aragón estuvo implicado de una manera natural y obligada por otra parte, porque no dejó de formar parte del reino de Aragón, de la corona, y allí tuvimos que acudir para atender las peticiones de todos estos territorios feudatarios del monarca aragonés, de Pedro II en este caso, que fue requerido primero por sus vínculos de sangre con su esposa María de Montpellier, por su cuñado Raimundo de Tolosa, ante las agresiones que todos estos territorios del mediodía francés, pertenecientes, feudatarios, administrados por la corona de Aragón, y por tanto obligados a pagar impuestos a la corona, pues como digo, se debió de acudir con sus ejércitos correspondientes a defender los intereses de estos súbditos, con escasa fortuna, porque desde ese reinado de Pedro II se perdieron esos territorios. Bueno, la historia tiene esas luces y esas sombras, pero durante un siglo largo sí que pertenecieron a la corona de Aragón, y los testimonios, las muestras, los ejemplos, pues acuden a cada paso a través de huellas evidentes, empezando por la misma lengua, que a los catalanes hay que decir que les
que les causa el grandísimo placer que encuentran cuando se pasa la frontera de la Junquera y ven que quedan restos de idioma. Ellos hablan catalán en realidad. Se debería hablar con más propiedad de occitano, de la lengua doc, de la lengua de Occitania, del Languedoc, que es el que genéricamente da nombre a al idioma y al territorio, a la región, a toda esta región del Languedoc, la lengua de Occitania. Esta lengua occitana no dejaba de ser un catalán provenzal, una mezcla de provenzal, de catalán, y es lo que los catalanes identifican ahí con mucho placer, pero en definitiva pues son territorios que un día pertenecieron a la casa común, a la casa a la que perteneció Aragón, Cataluña, evidentemente Valencia, Mallorca, un territorio que se expandió pues, hasta más allá del Mediterráneo y que tiene unas huellas que conviene y que aconsejamos conocer, porque sinceramente merecen la pena. La verdad es que es una ruta, un viaje, bueno, verdaderamente recomendable, y luego, bueno, pues nos da, como tú has dicho, posibilidades de complementarlo no solamente con este regalo para los sentidos, ¿no?, que es tanto ver los paisajes, la naturaleza, como los monumentos y la grandiosidad monumental, sino también el apartado gastronómico, que lo has comentado antes, que yo creo que ahí también es importante, porque hoy se unen siempre las rutas, los viajes con el apartado de la gastronomía, y cuando entramos ya en la gastronomía luego empezamos a hablar ya de este tipo de y los maridajes con estos vinos de esta zona y con este tipo de temas, que ahí podemos ya tener un abanico que complementa el viaje y que puede ser espectacular para que sea un desplazamiento redondo. La gastronomía es consustancial a toda Francia, al completo. Y en este rincón del sudeste, como decimos, pues vamos a encontrar matices y guiños de complicidad absolutamente próximos a lo que es nuestra mesa, nuestra cocina, porque comparten grandísima forma de lo que ha sido nuestros fogones, nuestra identidad culinaria y nuestra manera de entender la mesa. Los viñedos allí, bueno, pues que vamos a descubrir a estas alturas, son mares de viñas, que ofrecen todo tipo de caldos, de toda condición, todos muy interesantes. ¿Tienen denominación de origen de la zona esa en concreta? Sí, tienen. Ellos defienden mucho y con éxito el sistema cooperativista, son muy corporativos en la administración del vino en este caso, y lo que tienen es muy diversas denominaciones de origen, pequeñitas, pero muchas. Y esto yo creo que es un matiz interesante, porque esto lo que hace es ponerlos en competición a todas estas pequeñas o medianas cooperativas para ir aportando pues, los mejores caldos o los productos gastronómicos más interesantes, caldos y quesos, por ejemplo. Mientras hablamos, Chema, hemos estado viendo imágenes, bueno, pues donde todo lo que estamos comentando pues se ve, entra por los ojos. Una imagen dicen que vale más que 1000 palabras, pues una sucesión de imágenes todavía más. Pero, Chema, hay que decir, por ejemplo, ahora sabemos que mucha gente va pues del tiempo y dice, oye, me apetece, a lo mejor está viendo el programa y le hemos despertado la curiosidad. ¿En cuánto tiempo puede hacer un desplazamiento? Es decir, ¿puede hacerlo un fin de semana, tiene que aprovechar un puente de 3 días, o puede estar tú? Bueno, yo entiendo que cada cual... O aprovechar una semana, en fin, en un periodo en que pueda disponer de varios días. Bueno, cada cual lo administrará a sus posibilidades y conveniencias un fin de semana. Pero que hasta un fin de semana puede... es suficiente, por lo que apuntábamos antes. Porque la alta velocidad te pone desde Zaragoza en 4 horas, desde Barcelona en menos de 2 horas, te pone en el territorio. A partir de ahí hay innumerables oportunidades de desplazarte, pues por carreteras, efectivamente, también por ferrocarril y también en barco. Pero uno de los grandes atractivos de esta región son los canales, particularmente el gran canal del sur de Francia, el canal de Midi, que une Toulouse con el Mediterráneo. Son 240 kilómetros con ofertas de navegación. de navegación absolutamente diferente, con más de 900 barcos
en la ensenada de Castelnaudí, que surcan estos 240 kilómetros del canal del Midi a través de más de 70 esclusas, pequeñas presas, en las con esos sistemas parecidos al del canal de Panamá en pequeñito. Pues digamos, al canal de Panamá en pequeñito o al canal imperial de Aragón un poquito más grande, porque en realidad no es mucho más grande que el canal imperial, pero sí es notablemente más extenso. Son 240 kilómetros de navegación con calado suficiente como para que discurran docenas de barcos solicitadísimos en toda la temporada estival, aproximadamente unos 6-7 meses. En el invierno puro no navegan, pero en los 7 meses y medio, desde Semana Santa hasta noviembre, ustedes pueden alquilar por fines de semana, por semanas, por quincenas, por meses, un tipo de embarcaciones que van surcando el canal del Midi u otros canales. El canal que atraviesa Narbona es el canal de la Robin, y que van a parar pues hasta Sète, hasta la desembocadura en el Mediterráneo, con un montón de oferta y con la posibilidad de poder ir amarrando en cualquier sitio. Bueno, todo esto que hemos hablado, Chema, yo creo que para despedir podemos decir, no se vayan, el programa sigue con dos piezas, dos vídeos que hemos preparado, ya locutados. Sí, uno dedicado a Carcassonne, que es un poco quizá la joya de toda esta región. Es una ciudad sinceramente interesantísima, y otro dedicado a un pequeño pueblito a 10 kilómetros de Narbona, un pueblo mediterráneo que se llama Grisant, y que es un balneario con toda la oferta que puede tener un pueblito pintoresco, lleno de atractivos turísticos, con buen clima, con sol, con ostras, con buena gastronomía. En fin, encontrarán motivos más que suficientes para perderse esos 2-3 días por esta zona que, sinceramente, además de próxima, merece la pena. La ciudadela de Carcassonne, habitada desde la Edad Antigua, estuvo protegida por una muralla galorromana durante el Bajo Imperio, lo que no impidió que fuese conquistada sucesivamente por los visigodos, los sarracenos y los francos. En 1208, el Papa Inocencio III decreta una cruzada contra la herejía cátara. Carcassonne, sitiada, se rinde el 15 de agosto de 1209. En 1226, el vizcondado de Carcassonne se anexiona al reino, convirtiéndose en senescalía. Ya entonces, la ciudad adquiere la apariencia de fortaleza que aún conserva en nuestros días. Hasta la firma del Tratado de los Pirineos en 1659, Carcassonne protege la frontera entre Francia y Aragón. En el siglo XIX, el arquitecto Viollet-le-Duc restaura la ciudadela, devolviéndole su apariencia medieval. En 1997, la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La anexión de Rosellón al Reino de Francia en 1659 marca el declive de la ciudad de Carcassonne, que se abandona en favor de la ciudad baja. A principios del siglo XIX, la guarnición militar a duras penas puede mantener las fortificaciones. Se utiliza la piedra y las murallas, que se van deteriorando paulativamente. Los intelectuales de Carcassonne se movilizan y comienzan a recibir apoyo nacional en 1935 gracias a Prosper Mérimée, inspector de monumentos históricos. En 1844, el Estado encarga al arquitecto Eugène Viollet-le-Duc la restauración de la ciudadela. El arquitecto realiza un estudio completo de las fortificaciones. La ciudadela, reconocida como uno de los ejemplos más bellos de la arquitectura medieval, se convierte entonces en la mayor obra de restauración europea. Las obras se realizan paulativamente entre 1853 y 1862. El arquitecto hace propuestas realistas y austeras, que contemplan la restauración de 9 torres sin tejados. En 1862 presenta un segundo proyecto que plantea la restauración completa de los 2 anillos de murallas. Tras su muerte, uno de sus alumnos, Paul Vies-Guillain, finaliza la restauración en 1911, terminando el castillo y la zona sur de la ciudadela.
Enclavado en una pequeña esquina del sur de Francia, una tierra conocida genéricamente como el Midi, este pequeño y milenario rincón mediterráneo, que responde por Gruissan, nos ofrece un verdadero mosaico de experiencias alrededor de su privilegiada situación entre el mar y la tierra. Gruissan presume, con razón, de ser uno de los más viejos puertos de la antigüedad, la salida al mar de la vieja, próspera y vecina Narbona, la primera fundación romana en la Galia. Gruissan, patria del sol, de la tierra y del mar, esculpida por la historia desde la noche de los tiempos, es actualmente el producto de su milenaria industria pesquera y salinera. Es también una preciosa villa medieval abierta a los nuevos tiempos turísticos y es, como lo fuese siempre, la puerta al fascinante país cátaro, una región plena de historia, de patrimonio artístico y, por supuesto, con una deslumbrante oferta vinícola. Gruissan surge en el corazón del Parque Natural de la Narbonnaise, en el Mediterráneo. Sus espacios naturales nos permiten aproximarnos a una amplia gama de actividades culturales y deportivas. Mar, laguna y flora mediterránea celebran sus bodas en una profusión de plantas marinas y terrestres, con la alegría de sus cotizados pescados, cuyo hábitat son las milenarias salinas, explotadas desde la antigüedad por los primeros colonos romanos. Gruissan nos ofrece, en definitiva, una naturaleza sublime que debemos transmitir y preservar.